Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. En los albores del siglo se oyó un grito desgarrado que era júbilo y sollozo de un gran pueblo liberado. ¡Viva Cuba independiente! Ya todos somos hermanos. Ya llevaban en la savia, la caña, el ron y el tabaco, sangre que 100.000 titanes en nuestro suelo regaron. Aquí estaba yo de intrusa, mirando estos tesoros, esta colección que tenemos aquí. Estás en música. Estamos en música, en la Biblioteca Nacional José Martí, y estamos celebrando un centenario. En esta sala de música, Argelier León Alberto Muguercia, que así se llama, notificamos hace algunas semanas atrás el centenario de Luis Carbonell, con la presentación de un documental de Ciego de Ávila sobre su último discípulo, su último alumno ya en el final de la vida de Luis, hace aproximadamente poco más de 10 años. Por suerte nos duró 90, esa gran figura tan especial de la cultura cubana. Así que me encanta que la pupila esté aquí para celebrar ya directamente el centenario de Luis Carbonell. Para decirlo con palabras de Reinaldo González, el primero y el último de una estirpe. Así te estamos dando la bienvenida aquí, donde siempre eres, y lo vuelvo a decir, bienvenida, bienvenido, y también viceversa. Vamos a ir un poquito de esto, man. Vamos a poner, aguántame aquí esto. Toma la tapa. Vamos a pararlo. Hace años que no hago esto. Es una cosa así. Mi gusto es muy refinado, yo no sé si lo sabrás. Odio el toque del bongo, el mambo y el cha-cha-cha. Y me encantan. ¡Ah, qué bello! Tchaikovsky, Wagner, Chopin, Beethoven, Liszt, Stravinsky. Oye, vieja, ven acá. ¿Qué peloteros son esos que no oí nunca mentar? ¿Serán de la Liga Nueva de Pelota AAA? Ciudad sin puertas cerradas de par en par, te domino. Encaramos en tu destino las ausencias derramadas. Cualquier punto en enramadas se nos queda en el asombro. El calor nos toca el hombro desde el parque hasta el amigo. Con el saludo me abrigo, Santiago, cuando te nombro. Ay, mira, papi, la coca que linda va, que linda va. Ay, mira, mami, la coca que buena está para gozar. Nací en Santiago de Cuba un 26 de julio de 1923 en la calle Rastro. En aquel tiempo se llamaba Rastro. Entre Trinidad y Callejón del Toro, número 17. Usted nació aquí, lo que ya tantos años han pasado, que hicimos la casa de placa, la hicimos nueva hace muchos años. Tú sabes quién soy yo, la esposa de Juan Manuel. Yo nací al lado de él. Sí, yo ahí sí, él siempre hablaba de ti. Patio y todo. con patio, como siempre no. Estaba hablando de La ti familia. y eso de que cuando se fue a La Habana, que tú lo ayudaste. ¿Cómo no? Juan Manuel. Hablaba de ti. Mi familia éramos 7. Mi mamá fue una gran maestra. Yo me siento orgulloso de su recuerdo porque fue una maestra extraordinaria a la cual el director de educación consultaba muchas veces para métodos de enseñanza. Pero mi mamá, estamos hablando de hace 90 años, mi mamá no concebía que hubiera un artista en la familia, como era usual y corriente en casi todas las familias de clase media en Santiago de Cuba. Ya encendieron las farolas, el tambor resuena ya. Hay un murmullo de voces que comienzan a entonar. Poco a poco se entusiasman, se hace más fuerte el cantar. Mueven los cuerpos al ritmo de la conga y al compás el cencerro de la tumba rompen todos a arrollar. 2 de mis otras hermanas estudiaban piano. Se graduaron de profesoras de piano y ahí fue donde yo me acostumbré a la música desde muy joven. Y como tenía un defecto en la mano izquierda, que aún lo conservo, para tocar el violín,
que era lo que mi mamá quería que yo hiciera en Bellas Artes. En aquel momento no pude estudiar, no seguí el violín, no me interesó. Me incliné más hacia el piano, cosa que desde luego mi mamá no aceptaba, ni veía con buenos ojos, porque ella quería que yo fuera médico o abogado. Tuve de profesora a una catalana, es decir, ella nació en Madrid, pero su madre era valenciana y su padre catalán. Un recuerdo que yo tengo inolvidable para Josefina Farré Segura. Ella me alentó en aquella casa en la que hace poco volví, precisamente por esta razón, volvimos a visitar después de muchos años. Todo esto es nuevo para mí, Gonzalo. Todo esto es nuevo para mí. Y bellísimo además. Para mí esto es un templo, porque yo vine a los 19 años aproximadamente hasta los 26, en que yo me fui para los Estados Unidos. Para mí todas las semanas tenía que venir a esta casa. Aquí aprendí mucho. Aquí Josefina Farré, con su carácter, con su familiaridad, con su ternura, me enseñó en primer lugar a despertar a lo que sería después mi carrera. Yo era un muchacho totalmente desconocedor de todo, nada más que conocía música y poesía, pero lo que es el sentimiento humano, el sentimiento artístico, lo aprendí yo en esta casa. En el video que veíamos estaba Luis Carbonell recorriendo su tierra natal, Santiago de Cuba, donde naciera el 26 de julio de 1923. Por eso son los 100 años. Entonces, Omar, vamos a entrar. Y ahí ha cumplido 90 y morirá poco después. De tal manera que este documental es una síntesis espléndida de la vida tan rica de Luis Carbonell. Su origen familiar, el tópico de ese tiempo de que las familias no querían que sus hijos fueran artistas, pero la propia vocación pedagógica que había en la familia, yo creo que va a marcar algo que caracteriza a Luis en cualquiera de esas líneas que siguió, que es maestro, porque aunque lo conocemos sobre todo como el acuarelista de la poesía antillana, ese declamador, ese recitador magnífico, Luis fue un repertorista tremendo, un maestro para la música, y a mí me alegró tanto cuando se le dio el Premio Nacional de la Música, porque quizás no encajaba en lo más típico de ese premio, pero la gente lo recibió con un beneplácito tremendo, porque además Luis era una persona extremadamente exigente, pero cálida y queridísima. La gente lo recuerda con devoción. Y en ese repertorio no es solo poemas, porque yo recuerdo que también textos, digamos, más de prosa, de autores como, qué sé yo, hasta el mismo César López, Vigilio, Aquiles Nassau, es decir, interpretaba en esa, uno dice declamación y piensa entonces, bueno, digamos en el verso, ¿no? Claro, no. Y él fue también un hombre de tan culto que también puso su voz en esos textos. Como en esa vertiente de la llamada poesía negra, la rumba de Talet, los grandes poemas de Guillén y otros muchos textos y poemas, pero Luis era una persona cultísima. Y popular. Y popular al mismo esa tiempo. Gracia le venía ahí de está esa... en el documental de José Manuel García y Eddie Cardosa, ese juglar antillano, pero es tan bonito situarlo en Santiago y ver cómo todo lo que va a hacer Luis nace allí y cómo él lo recuerda ya anciano, con todos los detalles. Ese encuentro con Enrique Bonne, que está en el documental, son
familias y trabajo. Esos vasos comunicantes de la cultura también, Omar. Y heredad musical, cultural cubana, pero primeramente santiaguera. Fue esa persona querible que fue Luis Carbonell. Y ese maestro que fue Luis. Yo creo que el centenario tiene que servir para celebrarlo, la pupila se suma a ello, pero tiene que servirnos para ver a ese Luis más amplio que existió, que trabajó. Lo decía citando a Reinaldo González, es que eso que yo llamaba especial también en el primer encuentro, es ese carácter prácticamente único de Luis Carbonell. Mira que tenemos maravillosos artistas en todas las manifestaciones, pero Luis es una marca en sí mismo, alguien único, no tengo manera de decirlo de otro modo, muy especial. Y también, repito, tan querible, porque también tuve el privilegio de conocerlo, y Luis era una persona que inolvidable también en ese sentido, y simpaticísimo. Además, el humor de Luis también lo vamos a ver en el documental, recorre también, no solo en tantos poemas que él llevaba o acentuaba en esas estampas, por ejemplo, ese sentido cubano y humorístico, sino en la vida propia. Era una fiesta conversar con Luis. Pues muchas gracias, Omar. Vamos entonces a ver un fragmento del material y veremos a Luis Carbonell interpretando precisamente, declamando, diciendo un texto de Aquiles Nazoa. Nos encontramos en los aristocráticos salones del Club Campestre Los Cuartillos la tarde de un domingo. En el salón de recreo, algunos de los miembros más distinguidos juegan dominó. Todos están sin saco, con el sombrero puesto, las elásticas caídas sobre los fondillos, los pantalones desabrochados a la altura de la barriga y un cigarro detrás de la oreja. En la biblioteca y discoteca, llamada también billoteca y discotea por los miembros más nuevos, hay una Motorola que toca un concierto de música clásica a base de Júrame, la serenata de Schubert y Estrellita el inglés. Por todas partes se ven educativas tablitas que dicen: se prohíbe escupir en las matas, o bien, sea decente, no bote cabos de tabaco en la piscina. De paso, para el jardín viene una tal Cuchi, dama bastante antigua, más cursi que mondongo en copita y fea como el cará. Como hoy es uno de los días señalados por el reglamento del club para que sus miembros vistan el traje típico venezolano, la tal Cuchi lleva una sencilla indumentaria criolla consistente en unas alpargatas blancas, de esas que dicen Souvenir of Venezuela, unos pantalones de los llamados pescadores y una cotica bordada con motivos tropicales, con todo lo cual, lo que Cuchi parece no es precisamente una persona decente, sino un pato disfrazado de apache. Cerca de ella hay otras dos socias del aristocrático club que en ese momento se ponen los sombreros de sus maridos para retratarse con ellos puestos y haciendo una venia militar. Hecha la fotografía, las espirituales consocias siguen paseando. Una de ellas ve a Cuchi y da un brinquito de sorpresa. ¡Ay, me privo! Ahí está Cuchi huele perro. ¡Aló, Cuchi! ¡Plancy! No me digas que eres tú. ¿Y ese milagro Tonel Cruz? Guau, con William Guillermo, que está antojadísimo de comerse unas carautas con langosta. Tú sabes que él se chifla por la comida criolla. ¿Y dónde está ese Sarababiche? No lo veo desde Miami, Florida. Fue hasta la casa un momento en el carro. Figúrate que vino con intenciones de darse un baño en la piscina, pero tuvo que volverse porque se le olvidó el jabón. ¿Y ustedes no se conocen? ¿Cómo no, niña? ¿Usted no es la cuñada del doctor Peter Pérez? No,
Usted me confunde con Pupi. Yo soy Ñoñi. ¡Ñoñi! Yo tengo una sobrinita haciendo el high school en Canadá que también se llama Ñoñi. ¡Qué confidencia, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo Peter ahora? Sigue en París. En la última carta nos decía que pensaba dictar una transferencia en la Universidad de las Hormonas. ¡Oh, eso es fantástico! ¿Y sobre qué versaba la coincidencia? Guau, sobre antropología. ¿Usted sabe que él se graduó de antropófago? Niña, ese Peter es inmortal. Cuando yo estuve en Europa, puedo decirse que pasamos todo el año santo juntos. Primero fue en París, me meto en el Museo de la Louvre y con el primero que me encuentro es con Peter. Ah, sí, él nos mandó la fotografía que se sacaron junto a la momia Luisa. Bueno, después nos volvimos a encontrar en Roma cuando fuimos a visitar las catacumbas. La última vez que lo vi fue en la Canal. ¿En la Canal? ¿Y qué hacían ustedes en una Canal, Cuchi? Guau, niña, la Canal de Venecia. ¿No te acuerdas que te mandé una postal diciéndote que había paseado en gandola y todo? Ah, cómo no, sí, hombre. Sí, Fredicito me contó que hasta tuviste un romance con el hombre que manejaba la gandola. Sí, esos bandoleros son muy románticos. A propósito de romántico, ¿quieres ir esta noche al concierto de piano de Elena Rubinstein? No, gracias. Yo nunca voy a conciertos. A mí no me gusta dormir fuera de casa. Además, tú sabes que en casa tenemos piano. En ese momento de un cercano cocotero se desprende un enorme coco y habiendo abajo tantos nuevos ricos dignos de un buen cocazo, el contundente fruto va a caer directamente, oh justicia divina, ¿dónde estás? En la cabeza de un inocente camarero. Fui a fines del 46 y vine a fines del 48. Y cuando yo regresé, después de 2 años, dije, ya hoy no lo repito, porque eso sería como alabar la vida norteamericana, que tanto se ha hecho el sueño americano, que no está el sueño, a veces mucho más duro que una pesadilla. Pero siempre dije, debemos ir allí o a Europa para aprender 3 cosas importantes. El valor de 1 centavo, el valor de 1 minuto y el valor de un amigo. Estando ya en Nueva York, ella fue a Nueva York también. Y un día me dijo un amigo mío que recitaba, Eulogio Peraza, que una familia le iba a dar a ella una especie de agasajo. Y entonces me invitó, efectivamente llegamos a aquella casa, ella estaba sentada en un sofá, en un confidente, y yo fui directamente a ella, y en cuanto me vio, se sonrió. Entonces le dije, Esther, ¿usted se acuerda de mí? Me dijo ella, sí. Esther empezó a venir a mi casa, pero un día ella me dice, yo voy frecuentemente a casa de Natalia Arostegui. Ella le pidió a Natalia llevarme, y ahí conocí yo a Ernesto Lecuona. Tuve una gran satisfacción y un gran recuerdo, porque esa noche yo recité, lógicamente como hacía siempre, y estaba allí el director de la programación para la América Latina, la NBC de Nueva York, que es una de las grandes emisoras de los Estados Unidos. Y Lecuona le dijo a Gandero, Alberto Gandero, lleve a este muchacho a tu programa y págale. Y lo primero que hizo Lecuona fue, en cuanto yo debuté, quererme llevar a España. Y por eso fui con Ernesto Lecuona a España, que también llevó a Esther Borja. En España tuve la suerte de que gusté muchísimo. Y después yo he vuelto a España, pero aquella primera etapa en el Álvarez Quintero, que se llamaba entonces Fontalba. Debuté yo con muchísimo éxito y todo eso se lo debo a Lecuona y mucho más a Esther,
que fue la que me llevó a él. Aquí está este artículo de Barnet, de Miguel Barnet. Aquí tenemos este otro, pero de la voz. Tenemos a Reinaldo González, los grandes escribiendo de Nancy. También hay un texto suyo. Hay un texto mío que yo creo que se publicó en el 2006 o el 2007, cuando ya él había obtenido el Premio Nacional de Música y el Premio Nacional del Humor. Y en fin, la última etapa de la vida de Luis Mariano fue espléndida. Como usted lo califica como un tesoro, algo así, Sí, creo recordar. le decía, yo pienso que es uno de los trofeos más hermosos de Cuba. Uno de los trofeos más hermosos de Cuba. Nos lo dice Nancy Morejón. Bienvenida a La Pupila, Nancy. De nuevo, qué rico tenerla aquí con nosotros. Nancy, que además no le dice Luis Carbonell. Cuando nos poníamos de acuerdo, ella le dice de otra manera. ¿Cómo lo nombra usted? Bueno, lo nombró, en realidad lo nombró así siempre Esther Borja, tanto en su programa Donde Cuba como en cualquier otra ocasión. Ella le decía a Luis Mariano. Luis Mariano, eso habla de una cercanía. Me gustó y se me pegó, y siempre yo le decía a Luis Mariano atrevidamente. Usted que dice, Esther Borja, aquí tenemos este disco del año 40 y tantos, donde él le monta a Esther, es decir, lo produce y la acompaña, canta a 2, a 3 y a 4 voces, porque también tenía esa capacidad, Luis Mariano, para decirlo como usted lo llama. Mira, él tenía un don. Un arquitecto, ¿no? También. Más allá de cualquier rigor, porque era un estudioso también de la música, de cuánta corriente hubo, de cuánta literatura hubo en relación con Cuba, el Caribe y América Latina. Entonces Luis Mariano tenía el don y el gusto de montar voces. Montó y trabajó con los cuartetos más conocidos de Cuba, como por ejemplo el cuarteto de Facundo Rivero, también el cuarteto del Rey, donde debutó Pablo Milanés, que nada más que se dedicaban a los Negro Espíritus. Él era un mago, por eso yo me gusta citar también la frase de Miguel Barnet, que dice que Luis Carbonell era un mago de la oralidad. Y me gustaría citarlo, leer un pedacito de lo que Barnet escribió, que decía que Carbonell heredó del griot africano y del cuentero español esas sabias de la oralidad, del teatro popular, de ambos continentes, y los ha licuado en una alquimia personal que lo convierten en el más genuino exponente de la poesía hispanoamericana de todos los tiempos. Esto fue en este año 2006, alrededor del cual ya estaba consagrado en el arte y la literatura de nuestro país, Luis Carbonell. ¿Qué lo distinguía, Nancy? Usted que también lo pudo conocer, porque bueno, uno lo ve, usted decía, no, el maestro, sí, claro, lo vemos cuando además recibía y apadrinaba, si se quiere, distintos cuartetos, distintas personas que buscaban consejos. Pero, ¿qué lo hacía diferente? ¿Qué tenía Luis Mariano que no tenían otros? Porque hubo otros, ha habido grandes acompañantes, grandes declamadores. Sin embargo, él tiene algo que lo hace diferente. Él era un declamador, era un pianista, y además de eso era un hombre con un rigor, con un sentido de la disciplina que todas las generaciones que tuvieron alrededor suyo reconocieron siempre. A tal hora, todos los días estudiaba, todos los días ensayaba. Si estaba ensayando con él era verdaderamente, exigía el esfuerzo personal de cada uno. Y yo, el rasgo que para mí es más conmovedor es su sencillez también. Entonces, en esa sencillez, sin pancarta, sin eslogan, yo creo que Carbonell era un cubano a prueba de bala. Y su expresión era de una cubanía innegable, que trascendía el origen de clase, su lugar de nacimiento, su momento de nacimiento, que él nace un día de la Santa Ana en Santiago de Cuba, que después va a ser el día histórico del 26 de julio. Allí nació él, así que su centenario tiene que estar marcado por ese sitio tan personal, tan particular, alrededor de la calle San Fermín, en Santiago de Cuba, de una familia de grandes músicos también. Entonces, yo creo que esa cubanía de Luis Mariano llegó a otras latitudes, marcó a muchas generaciones de cubanos dentro de Cuba, en la isla de Cuba, y en eso que llamamos hoy en día diáspora. Es muy importante. Yo no recuerdo a alguien que se hubiera
podido atrever a negar a Luis Carbonell. Era algo nuestro, donde quiera que llegaba, donde quiera que actuaba. Yo creo, por otra parte, que, por ejemplo, en ese texto de Aquiles Nazoa, no solo Carbonell declamó, Carbonell de alguna manera también fue un actor y estudió todos los estilos, todas las formas, hasta llegar al estilo de la cubanidad, que era el que prefería por encima de todos. Yo quería traer aquí ahora y recordar también su trabajo con los recitativos de algunas danzas de Ignacio Cervantes, porque él viajó al siglo XIX para traerlo de la manera en la visión de nuestro mundo de hoy, en las manos de un pianista como Ulises Hernández. Es una grabación que además fue premiada en Cubadisco ya en el 2007 y realmente es una joya de las artes escénicas cubanas, incluida por supuesto la música. Muchas gracias, Nancy, por sus palabras, por su tiempo, por darnos esa experiencia, porque cuando las cosas se viven en la piel y en la sangre, nunca es igual que cuando se miran desde el estudio. Nos vemos en una próxima pupila y nosotros seguimos ahora con Luis Carbonell o con Luis Mariano, que bueno, Nancy nos permite esa cercanía. Conozca Cuba primero. Que así es mi suelo cubano. Espabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Espabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Mira, mija. Cuando yo tenía tu edad, ya había nacido tú, y Anastasio y Juan Tomás. Me casé a los 18, y tú a los 24. Nah, ya te lo ha dicho tu padre, te ha dado plena libertad para que salgas a la calle. Esta tarde, vete al cine y te encomiendas a la entrada al abogado de lo imposible. Siéntate atrás, bien para atrás, donde veas una columna, donde hay oscuridad. Si sientes una mano muerta, háztela disimular. Pero con cuidado, Mariana, no la dejes caminar. Oye un consejo, mijita, cuando tú salgas a la calle, mira con mucha malicia, ríete con mucha sal, busca un andal que prometa para el día de la boda una gran noche nupcial. Espabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Ve donde el padre Celedonio, para que te enseñe a rezar la novena San Antonio. Ay, mamá, ay, papá. Eso es lo que siempre dice, tan paguata, tan sonzona, no sé a quién rayo saldrá. A la familia de tu padre, porque a la mía, ¿qué va? Pucho, llama a Sebastián para que remolque a Mariana hasta la fraternidad. Que la pastoree por el Prado, hasta la orilla del mar y al palco enamorado. Y ya tú sabes, Sebastián, si tú ves que allí no hay nada, arranca con ellos y suéltala en San Rafael y Galeano, en la esquina del pecado, a ver si logra pecar. Espabilate, Mariana, que te me vas a quedar. Mi hermana mayor, que era repasadora de otras alumnas por su talento, una vez le dijo a mi madre que una alumna no podía dar clase con ella porque no podía pagar. Y entonces mi mamá le dijo, si no puede pagar, no importa, tienes que darle la clase igual porque tu obligación no es cobrar, tu obligación es enseñar. Eso me acompaña a mí toda la vida hasta este mismo momento que estoy. Y he visto ese aporte reflejado en otros. Eso es parte de mi magisterio y parte de mi alegría y parte de mi satisfacción. Recuerdo con mucho agrado al Cuarteto del Rey, a quien yo también orienté mucho en sus comienzos, en el cual empezaba a cantar Pablo Milanés, que en este momento no tiene parangón ni tiene medida. Es una verdadera gloria de la canción cubana moderna. Ya yo tenía conocimiento de la música sinfónica, porque desde los 15 años ya yo tenía una inclinación a oír CMBF, que es una emisora que transmite música sinfónica de la buena siempre.
Y entonces yo era fanático de esa emisora a los 15 años, pero la consagración de ese fanatismo fue cuando conocí a Luis Carbonell, que era un hombre muy culto. El pueblo cubano a veces desconoce, nada más conoce la faceta de Luis de declamador, pero desconoce que Luis era un hombre eminentemente culto, tanto en la literatura como en otras cuestiones y en la música muy especialmente. Educó a muchos artistas, educó a muchos cuartetos, a muchos grupos, y entre ellos al Cuarteto del Rey, que era un grupo que se especializaba en negro spiritual. Y Luis también sabía mucho de la canción del sur de los Estados Unidos y nos enseñó mucho negro spiritual y nos montó mucho negro spiritual, pero yo iba un poco antes siempre al ensayo porque lo escuchaba a él tocar a Juan Sebastián Bach y esas cosas me emocionaban, inclusive me hacían llorar cuando escuchaba a Luis tocando aquello. Y a partir de ahí tuve una inclinación hacia el barroco mucho más profunda de lo que lo había tenido anteriormente, y una admiración por Luis extraordinaria, porque fue, se puede decir, el maestro que me llevó a conocer toda esa música y todo ese conocimiento, y a mostrarme que había un buen gusto dentro de la música que uno podía asumir dentro de la composición. Eso fue vital para mí, la presencia de Luis en mi vida. La música es belleza, y oír música es contemplarla dentro de uno mismo, y eso es emoción estética. Y eso produce la ilusión de tratar de crear también a su vez, que solo ser artista, de crear algo que emocione, que guste, que participe, que enseñe. Y aunque no esté de moda, estamos con Carbonell, con Pablo ahorita y ahora con Fide. Pablo que bueno, comentaba lo del Cuarteto del Rey cuando comenzaba Pablo, y una de las aristas de Carbonell era esa de, primero repertorista, también de armar las voces, de ayudar a armar las voces, de dar esa cultura para que la música venga de adentro. Y Pablo Milanés dice que le debe mucho, también Tony Pinelli ha hablado mucho de eso, porque los Cañas lo fundó también Carbonell, y Tony Pinelli parte de él, fundamental, autor también tremendo. Se le reconoce eso de haber acogido a distintos grupos vocales para entrenarlos muchas agrupaciones en vocales la profesión. le deben a Carbonell de alguna manera instrucción, la maestría. Era un maestro por excelencia, y no pocos cantantes también, y armándole repertorio. Mira, que lo que te ajusta a ti es esto, de acuerdo a tu voz, a tu registro. Promoviendo discos, incluso Fide, en los Estados Unidos, en la meca de la discografía, discos suyos y de otros artistas. Con un prestigio internacional realmente. Y nacional también, Fide, porque a veces pasa que entonces aquello de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y con él, de alguna manera, eso no se cumplió del todo. Además, muy respetado por todos los músicos, por todos los creadores artísticos, porque Carbonell iba mucho más allá de la música o de la declamación como tal. Bueno, se le dice que era acuarelista porque dibujaba con su cuerpo, voces con también. sus voces, realmente un con artista, el ritmo, como con un sentido del ritmo que lo distinguía. y además una cubanidad que viene con las raíces africanas también, y un sentido de la humildad y del pueblo, un sentido de pueblo natural, tremendo, y por eso, por todas esas cosas, muy querido, un hombre extraordinariamente culto, con una ética tremenda, y que vamos a ver en el final del programa, hablando de su sentido patrio, de lo que es para él Cuba, como parte del mundo, y como parte de su personalidad. Y ya que Pablo Milanés es uno de esos que, bueno, te decía, Pablo Milanés, el Cuarteto del Rey en sus inicios, bueno, también Tony Pinelli con el Cuarteto de los Cañas, en fin, todas esas historias de cuartetos y agrupaciones y solistas también que se apoyaron en él. Y como Pablo Milanés, vamos a despedir con él. Con Pablo hay algo muy especial, yo creo que por el centenario, era el Carbonell muy martiano también, extraordinariamente martiano. Y nos vamos con una pieza muy especial que juega mucho con lo que va a decir Carbonell sobre su vida. Y la pieza se llama Decir Cubano, que es un texto de José Martí que musicalizó José María Vitier. Y de paso ya a Vitier, a Sergio, a José María le extendemos el homenaje. A Fina, a esa familia, también, a esa familia, a esa estirpe cubana, martiana, y que tenían en común ser personas muy cultas y a la vez muy del pueblo. Es decir, gente que nunca se distanciaron del pueblo. Yo creo que Luis Carbonell es un ejemplo de eso, y bueno, el centenario de Carbonell, Decir Cubano, Vitier al piano, José María Vitier,
y cantando Pablo Melanes. Y aquello lindísimo de yo no sé qué misterio de ternura tiene esa dulcísima palabra, cubano. Gracias, Fide. Hasta la semana que viene. Vamos tú y yo a seguir oyendo. Vamos, eso es una maravilla. El ejercicio de lo que uno hace me llevó a estudiar toda la poesía negra, que en aquel momento se llamó negra. Hoy yo he aceptado o he impuesto el concepto de antillana, porque abarca geográficamente todos estos países. O sea, la poesía que tiene parte de ascendencia en el África y también en España, lógicamente. Nuestra poesía, ya lo dijo Nicolás Guillén, es mestiza. Esa es la poesía antillana, la poesía mulata. Estanislao, déjese de eso. Mire que anoche yo me enteré que usted es un hombre muy donjuanero, que se enamora de las jabadas, de las mulatas y de toditas las femeninas que trata usted. ¿Qué? ¡Qué lo calumnio! De eso me río. Un parejero lo que es usted. Yo de los hombres jamás me fío. Les he perdido a todos la fe. Ahora fama sí he tenido y popularidad también. Dentro de mi época, dentro de mi estilo, dentro de mi círculo, lo he tenido. Pero siempre considero que todo eso es efímero. Eso es humo que desaparece cuando menos uno se imagina. No quiero vanidosamente hablar de que se me ha ofrecido. Sí, se me ha ofrecido varias veces quedarme, pero eso me da rubor, me da sentimiento y no tengo por qué hablar de eso porque en mi fuero interno yo no concibo que yo pudiera vivir fuera de Cuba. Cuba me gusta, en Cuba me siento bien, he estado en Venezuela, en todos esos países y me he sentido bien provisionalmente, pero siempre pensando en el momento de volver a Cuba. Yo honestamente no sé cómo decirlo, únicamente que no podría vivir en otro sitio. Yo no sé qué misterio de ternura tiene esa dulcísima palabra, cubano, ni qué sabor tan puro sobre el de la palabra misma de hombre, que ya es tan bella, que si se la pronuncian como se debe, parece que es el aire como nimbo de oro. Parece que es el aire como nimbo de oro. Parece que es el aire como nimbo de oro. Se dice cubano, se dice cubano. Se dice cubano
cubano, cubano. Yo no sé qué misterio de ternura tiene esa dulcísima palabra, ni qué sabor tan puro sobre el de la palabra misma de hombre, que ya es tan bella que si se la pronuncia como se debe, parece que es el aire como limbo de oro y es trono cumbre la naturaleza. Yo no sé qué misterio de ternura tiene esa dulcísima